Perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente a los que se han podido conectar. Nuevamente damos las cordiales bienvenidas a amigos, hermanos que se hayan podido unir. Bueno, sin más preámbulo, para esta primera parte me gustaría que me acompañaran, si es que pueden, el Evangelio según Marcos. Evangelio según Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46, dice así. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hasta aquí. Bueno, Marcos 10. Estamos dentro de una sección del libro de la cual ya el Señor prontamente, bueno, ya el capítulo siguiente, él ya va a entrar a Jerusalén en la famosa entrada triunfal. Y es por eso que el evangelista, previo a la entrada triunfal, nos presenta ya el último milagro eh, que el Señor hace previo a Jerusalén, y es con este ciego, Bartimeo. Ya el pasaje nos muestra unos versículos anteriores, versículo 32 especialmente, como dice que estos dos hombres, o que ya Jesús, sus discípulos y una gran multitud, iban camino subiendo a Jerusalén. Y el Señor se presenta a ellos y les dice que el Hijo del Hombre iba a ser entregado. El versículo anterior nos muestra cómo el Señor anuncia ya que el Señor iba a ser entregado, que lo iban a arrestar, iba a ser encarcelado por sus sumos sacerdotes y escribas, iba a ser muerto. El Señor anuncia su muerte. Y después llegamos, bueno, después tenemos un suceso entre los hijos de Zebedeo y Jesús, pero después llegamos a Bartimeo. Como les dije, el último milagro previo ya a la entrada de Jesús a Jerusalén, y nos dice que vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud. La verdad, aquí Jericó no sé si tendrá quizá alguna mayor importancia, no se nos dice por quién estaba en Jericó, eh, cuál era el propósito de pasar por ahí, eh, pero Jericó, o la nueva Jericó, estaba ya cerca, de unos pocos kilómetros de distancia de Jerusalén, que estaban juntos y estaban por el camino y aprovecharon de pasar. Lucas creo que dice que hay una pequeña diferencia en el suceso que cuenta la misma historia, pero diferente, un poco cambia algunos detalles, la verdad, ahora no me acuerdo muy bien. Pero aquí Marco nos dice que salieron de Jericó, él y la multitud, y llegaron a Bartimeo. Este hombre nos dice, ya nos presenta una identidad. Creo que muchas veces los milagros que se nos presentan en el Evangelio es bastante complicado, que quizás es el único caso con la hija de Jairo, pero tampoco nos dice el nombre de la hija, eh, que se nos da el nombre de la persona. En este caso, Bartimeo literalmente significa hijo de Timeo, y que nos dice más adelante hijo de Timeo. Así que no hay que buscar mucho más allá. Pero nos da una identidad, nos da ya un indicio, y nos presenta a este hombre, Bartimeo, que nos dice que era ciego. Y no solamente era ciego, sino que estaba sentado junto al camino, y ese detalle va a ser importante, estaba sentado junto al camino mendigando. O sea, no simplemente era un hombre ciego, era un hombre pobre, un hombre que vivía en la miseria. Pensemos un poco en la ceguera. Si la ceguera actualmente sigue siendo tema, eh, yo en lo personal, o los que ocupamos lentes,
y tenemos cierto aumento bastante elevado, podemos decir que en un pequeño porcentaje padecemos o entendemos la ceguera. Yo si me quito los lentes, lo más probable es que pueda hacer actividades, eh, ciertas cosas recreativas, pero vivir sin lentes para mí, sin duda, es una complicación. No podría. Y estamos siglo XXI, donde quizás yo pago una operación y puedo y puedo vivir sin lentes, lo más probable. O sea, la tecnología ha avanzado, la medicina ha avanzado. Pero sin duda la ceguera aún así sigue siendo tema. Hay muchas personas que sufren de ceguera y ya no hay vuelta atrás. Como que ya la cosa ya en muchos casos queda como permanente. Conozco el caso también de un hermano que tiene dos hijos y este hermano nunca ha visto a sus hijos. O sea, la ceguera, por más que estemos en una tecnología súper avanzada, globalizada, medicina, la ceguera sigue siendo tema, sigue siendo un problema. Ahora traslademos este problema, que sigue siendo actualmente un problema, 2000 años en el pasado. Y nos presenta, y aquí tenemos a Bartimeo, ciego. No solamente era ciego, como les dije, era pobre, era mendigo. O sea, piensen un poco en el contexto de esta persona. Cómo era tratado por sus padres, cómo era tratado por la sociedad, cómo era tratado por la gente. En el mundo antiguo, la ceguera era un caso del cual ya no hay vuelta atrás. La ceguera ya no tiene cura. La ceguera era vista como algo ya incurable, maldito. Pongamos un poco los pies de Bartimeo. La situación de Bartimeo. Estaba en la ruina total, en la miseria total, un nivel social y físico. Y dice que estaba la multitud y Jesús y sus discípulos y se pillaron con este hombre. Y dice que oyendo que era Jesús Nazareno, a lo mejor no sabemos cómo el pasaje nos dice cómo Bartimeo conocía a Jesús. No tenemos base para decir cómo Bartimeo, no sabemos. Habrá escuchado de este hombre que cura enfermos, que sana paralíticos, que sana leprosos, incluso sana ciegos. Habría escuchado de Jesús. A lo mejor Bartimeo había, si había entrado a sinagogas, no sabemos. Había escuchado acerca de quizás de profecías de Antiguo Testamento que hablaban de un Mesías, que hablaban de un Mesías que vendría. Pero Bartimeo conocía a Jesús. No sabemos cómo lo conocía, pero lo conocía. Bartimeo sabía quién es Jesús, Jesús Nazareno. Y dice que lo oyó que venía. A lo mejor era la oportunidad de su vida. A lo mejor Bartimeo estaba mendigando de tal manera que ya no tenía escapatoria, ya no tenía salida. Iba a vivir en la ruina y miseria total de manera permanente y total. Pero Jesús pasa por cerca de la ciudad. Jesús pasa por cerca de donde él estaba. Y él dice, esta es mi chance, esta es mi oportunidad. Y empezó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la verdad esto es notable. A Mateo le gusta ocupar harto, creo que esta frase, hijo de David. Pero en el caso de Marcos, entiendo que es la única vez que se ocupa en todo el libro. Y tiene una trascendencia genial. Porque aquí Bartimeo está declarando de alguna manera y está diciendo, Jesús, tú eres el rey que vendría de la ascendencia de David. Tú eres el rey prometido. Tú eres el rey del cual vendría de la tribu de Judá, descendiente de David, que vendría a rescatar a su pueblo. Mejor Bartimeo había escuchado acerca de Isaías, mejor Bartimeo había escuchado acerca de Samuel, cómo estos escribían y escribieron acerca de la promesa que el Señor le hace a David en Samuel, que le dice que de tu descendencia alguien va a ocupar el trono, y ocupará un trono y su reino será permanente, su reino será eterno. Y quizá parte de las cosas que dice Samuel pueden cumplirse en Salomón, pero sin duda miraban un poco más allá de que de la ascendencia de David vendría alguien, un rey,
con un reino eterno, permanente. O a lo mejor Bartimeo había escuchado a Isaías, que Isaías que dice que del tronco de Isaí nacería un retoño, brotaría. Y este hombre que nos relata Isaías, Isaías 11 nos dice que este hombre traería justicia a los pobres. A lo mejor Bartimeo sabía estas cosas. Cuando supo que Jesús estaba cerca de la ciudad o cerca de donde él estaba, él dice, Él es el Mesías, Él es el Rey. Y él exclama, Hijo de David, Él es el Rey prometido. Él es el Rey de la descendencia de David, el Mesías, el Rey. Y ojo que él no dice, Hijo de David, véngate de mis enemigos. Él no dice, Hijo de David, destruye a los ciudadanos de Jericó. Él no dice, Hijo de David, destruye las naciones. Él dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. La visión que tenía Bartimeo del Mesías no era de alguien que quizás reina. Quizás tenía alguien, de alguien militar y reinante, pero alguien que tendría y ejercería misericordia. Alguien que ejercería amor, bondad. Y la gente que quizás acompañaba a Jesús, avanza el pasaje, la gente que acompañaba a Jesús, los probables, peregrinos junto a él, la multitud, y dice que le arrepentían para que se callase, pero él clavaba mucho más. Él tiene a Jesús ahí, ¿cómo él va a callarse? Y exclama aún más, Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente puede decir que se calle, pero él no va a perder la oportunidad. Él no va a perder la oportunidad de poder escuchar a su Señor, de poder escuchar a Jesús, de poder escuchar al Mesías. Lo más probable es que él no lo vea, pero va a poder escucharle. Y aquí Jesús, el 49, no dice entonces Jesús se dio la vuelta y se fue. El pasaje no dice que entonces Jesús, escuchando a Bartimeo, le escupió y siguió con su camino. No dice entonces Jesús lo ignoró. Dice entonces Jesús deteniéndose. Y un poco nos habla de la misión de Jesús en la tierra. Constantemente los evangelios nos muestran y nos relatan el énfasis del Señor de preocuparse de aquellos que estaban en peor estatus, de preocuparse de aquellos que socialmente y culturalmente eran desechados, eran odiados, desamparados, débiles, sucios, necios. El Señor se preocupa del fariseo, del publicano, perdón, del publicano, se preocupa del leproso, se preocupa del paralítico. ¿Por qué no se preocuparía del ciego? Jesús se preocupa de aquellos que en su cultura y en su contexto de vida estaban en la ruina y en la miseria. ¿Y qué otro mejor ejemplo que Bartimeo, ¿no? Ciego, mendigo, tenía el pack completo. Y dice que deteniéndose, mandó a llamarle y llamaban al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama, te está llamando Jesús. Tus plegarias funcionaron, tus clamores dieron fruto, te está llamando Jesús. Él entonces, arrojando su copa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Esta sección del pasaje está justo después de un suceso que ocurre entre los hijos de Zebedeo y con Jesús. Le leo rápidamente el 35, dice entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Un poco complicado, pero dice que es lo que pidamos, queremos que lo cumplas. Simples palabras. ¿Y qué le dijo Jesús a estos discípulos? ¿Qué quieres que os haga? En un poco las dos situaciones. ¿Y qué responden los hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan, ¿qué dicen? Dicen, concédenos que en tu gloria
nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el Señor, ¿qué le responde? No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, soy bautizados con el bautismo que yo bautizo? Aquí soy, que yo soy bautizado. Sin mis palabras, el Señor está diciendo a tu discípulo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes no entienden lo que están pidiendo. Estos discípulos están declarando y están diciéndole al Señor, Señor, nosotros queremos esa gloria. Queremos que en el reino futuro eh, estemos junto a ti en la eternidad del trono. Compartamos esa gloria. Compartamos ese reconocimiento. Compartamos junto a ti eh, esa gloria. Y el Señor les dice, ustedes no saben lo que piden. No saben lo que están pidiendo. Más adelante, ese pasaje, el- la sección avanza y dice, el que vosotros queréis hacerse grande entre vosotros, tiene que ser vuestro servidor. ¿Por qué? Por un pasaje y un texto, la verdad, bastante conocido para todos, la verdad, pero no porque sea conocido pierde la importancia, y no porque sea conocido tiene menos valor. 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, por un lado, están los hijos de Zebedeo que piden gloria, piden reconocimiento, piden sentarse junto al Señor de la eternidad. Y por otro lado está Bartimeo, y el Señor le hace la misma pregunta en ambos casos. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que os haga? Aquí el ciego le dice, Maestro, Raboni, que recobre la vista. Quiero ser curado, quiero ser sanado. Apelo a tu misericordia, apelo a tu gracia. Bartimeo estaba en la miseria, pero Jesús estaba dispuesto a escucharle y estaba dispuesto a sanarle. Ahora el Señor se presenta en esta reunión y te dice, ¿qué quieres que te haga? Por un lado vas a responder como los hijos de Zebedeo, quiero gloria, quiero ser grande, quiero ser poderoso, quiero ese reconocimiento, quiero que la gente me alabe. O por otro lado serás como Bartimeo, que le dices, Maestro, que recobre la vista. Pero ahora viene la situación. ¿Esto qué tiene que ver ahora con nosotros? ¿Por qué recobrar la vista? Tú dirás, oye, yo te veo claramente. Bueno, aquí no simplemente hay una ceguera física. Todos nacemos en una condición de ceguera espiritual. Ceguera espiritual que está nublada y manchada con pecado. Ceguera espiritual que nos impide ver. A lo mejor vemos físicamente, a nivel espiritual estamos inundados en oscuridad, inundados en miseria, plagados de puras perversidades y pecados. Nos impide ver. Y un ciego no ve, obviamente, pero en su candar, en su ceguera espiritual, va a caer, va a tropezarse. Y en esa ceguera espiritual de que todos nosotros hemos nacido en pecado, somos pecadores, nos dirigimos sin saber hacia dónde vamos, pero nos dirigimos a un precipicio. Esa ceguera espiritual nos lleva a un derrumbe. Esa ceguera espiritual nos lleva a un barranco, creo que sí. Y nos lleva a un precipicio del cual no hay salida. Nos lleva a un precipicio del cual nos lleva a una inundación de oscuridad, plagado de sufrimiento y condenación, por nuestra condición de pecado, porque somos pecadores. Pero qué maravilla el poder ver el panorama de este pasaje y decir,
El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Hay un problema, sí, el problema del pecado. Nuestra ceguera espiritual nos impide ver de manera correcta y nos impide avanzar de la manera correcta y nos impide vivir de la manera en la cual estamos destinados a vivir. Pero qué maravilla que el Señor vino. Qué gloriosa noticia. Qué buena noticia, el Evangelio. Buena noticia. Jesús vino. Jesús tenía el poder. Jesús pudo haber venido y ejercer su poder y colocarse en el trono y destruir a las naciones y destruir a sus enemigos. Pero él vino como un siervo. Pero él vino como un siervo sufriente. Él vino como alguien que se preocupa de los que estamos en miseria. Él vino como alguien que se preocupa de los que estamos en la ruina. Y él fue una cruz. Y previo a este pasaje, como ya dije en un principio, el Señor va a entrar a Jerusalén. Y no va a entrar a Jerusalén a ser coronado en el trono de manera con cánticos y gloria. Él sería coronado de espinas ahí en la cruz, cargando esa ceguera espiritual, cargando esa ceguera, cargando esa inmundicia, cargando ese pecado que nos pertenece, cargando todas esas transgresiones que hacemos contra Él, cargando todas esas perversidades que nacen de nuestro corazón. Y el Señor las carga en su espalda. Y el Señor sufre el desamparo que nosotros merecíamos sufrir para darnos vida, porque nos ama, porque te ama. Nuestra condición normal, somos incapacitados de avanzar. Estamos en una ceguera que nos lleva a un barranco, como ya les dije. Pero Jesús vino para quitarnos esa venda, para quitarnos esa ceguera. Y Él cargó ese pecado en el Calvario. Él cargó ese pecado en la cruz, para que ahora podamos verle a Él. Para que ahora creyendo en Él, en que Él cargó nuestro pecado allí en la cruz, podamos creer y creamos en Él. Podamos ser salvos de ese barranco, podamos ser salvos de ese precipicio. Y vivir una vida puestos los ojos en Él. La verdad, este pasaje es hermoso. Vemos como alguien ciego es el que tenía la película más clara. Es el que, irónicamente, el que veía mejor las cosas. El que irónicamente es el que fue el que mejor vio. A diferencia de los discípulos, ellos querían la gloria. Este ciego vio al Mesías, hijo de David, ten misericordia de mí. Él clamó por misericordia, aquel que puede entregar misericordia, aquel que es Dios, de amor y de gracia. Ese es el mensaje del Evangelio, de que Jesús vino no a condenarte, sino que vino a salvarte de tu condición de ceguera. Y que ahora, creyendo en Él, podamos contemplarle y verle. ¿Y sabes lo que hizo Bartimeo? El pasaje comienza con Bartimeo que estaba sentado junto al camino mendigando. El pasaje termina diciendo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Implica no simplemente creer, es un servicio, es un seguir a Jesús, seguir a Jesús en el camino. Implica un salto de fe, implica una fe. Yo no te puedo obligar a creer, no te puedo meter el evangelio no, solamente estoy aquí para entregar un mensaje. Yo no tengo poder para salvarte, pero el Señor sí. Y es por eso que Él recibe a aquellos que realmente anhelan salvación, anhelan perdón, anhelan un rescate y anhelan la cura.
Si no eres creyente, te invito a que puedas ver a Jesús, ver lo que Él hizo en el Calvario, donde Él no merecía morir, pero Él murió por ti. Él murió para rescatarte de tu vana manera de vivir y para que ahora puedas ser hecho hijo de Dios. Él fue desamparado para ampararte. Él se hizo maldición para que ahora no sufra esa maldición. Y somos creyentes, nuestra misión es la misma, ver a Jesús. Hebreos tiene ese conocidísimo pasaje, eh, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si somos creyentes, no podemos quitar la mirada de él. Si quitamos la mirada de él, volvemos a la ceguera, volvemos a nublarnos. Y en este tiempo de incertidumbre, donde quizás vengan guerras, complicaciones, nuestra misión es ver a Jesús, no quitar la mirada de nuestro Rey. Él es el Rey, Él es digno. Y Él vino para salvarte, para entregar su vida en rescate por muchos. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien. Voy a leeros solo un versículo que creo que es sumamente conocido, eh, y es Juan 5:24. Y lo más probable que muchos de los hermanos lo conozcan de memoria, de escucharlo tanto a lo mejor. Pero tiene muchas verdades, más que suficientes para proclamar el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Juan 5:24 dice así: de cierto os digo, amén, amén, sería la. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así, cada vez que el Señor am, hacía un hincapié especial, tal vez un énfasis especial, aunque toda su palabra es enfática, pero puede ser que sea para enfatizar, decía él o usaba esta terminología que es amén, amén, de cierto os digo. Y de esa manera lo que va a decir podía cobrar mayor importancia para los oyentes. De alguna forma llamar la atención a los oyentes. Entonces, en este pasaje hay 5 verdades que vamos a proclamarlas. Las dos primeras, el que oye, el que cree, tienen que ver con lo único que Dios demanda del ser humano, lo único que Dios demanda de nosotros, lo único que Dios demanda del pecador. Aparte de esto, nada más. Son dos, son fáciles de entender, creo, y por supuesto es para todo para todo ser humano, debido a nuestra condición pecaminosa o de ser pecadores delante de Dios. Delante de Dios, siendo Dios un Dios santo, somos pecadores. Eso dice el apóstol Pablo a los romanos, por cuanto todos pecaron. Todos. Por cuanto todos pecaron. Y debido a eso, a que todos pecaron, todos pecamos, todos somos pecadores, hemos nacido pecadores y practicamos el pecado. Somos pecadores. Delante de un Dios que es santo,
que no tolera el pecado, que aborrece el pecado, que no puede, por supuesto, el pecador en esa condición estar en su presencia. Imposible que un hombre o una mujer, quien quiera que sea, no importa dónde viva, no importa su razón social, su condición social, no importa su raza, no importa, pero si es un ser humano, si es una persona que vive en este mundo, nació pecador. No importa que haya nacido de padres creyentes, nació pecador. No importa dónde haya nacido, es pecador. Nacimos pecadores. Y, como dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. Yo nací pecador porque mis padres eran pecadores. Entonces, en esa condición de ser pecadores, Dios, Dios lo único que puede demandar de nosotros no tiene que ver con que nosotros nos esforcemos para cambiar esa condición. No podemos. Es imposible cambiar esa condición. Esa es una obra absoluta y solamente de Dios. Solo Dios puede cambiar nuestra condición delante de Él. Y lo que demanda para que nuestra condición pecaminosa y que nos lleva a la condenación, como vamos a mirar, para que se produzca ese cambio rotundo en nosotros delante de Dios, Él nos exige, Él quiere de nosotros, pecadores, demanda de nosotros, es la palabra que estaba usando antes, lo que demanda de nosotros, lo que demanda de ti, lo que demanda de mí son dos cosas, solamente dos, las dos primeras. La primera de ellas tiene que ver con la palabra suya. En realidad las dos tienen que ver con su palabra, pero mayormente la primera tiene que ver con su palabra. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer con la palabra de Dios? Dios en su infinita bondad, en su misericordia, en su amor hacia nosotros, nos dejó su palabra escrita, que nosotros le llamamos Santa Biblia, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura es palabra de Dios. No hay otro libro, no hay otro escrito, no hay nada sea, que se arrogue el derecho, por así decirlo, de llamarse palabra de Dios. No existe. Solamente, solamente la Sagrada Escritura es, no es que contenga la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Ahora, si es palabra de Dios, y si la palabra de Dios o en ella Dios se revela a nosotros, Dios se revela a nosotros en su libro, en su palabra, Él se da a conocer, conocemos su carácter. Si yo digo que Dios es santo es porque su palabra dice que es santo. Si Dios dice que es espíritu, es porque ese espíritu no, yo no le veo. Si Dios dice que yo soy pecador y lo dice su palabra, entonces si Dios lo dice, yo tengo que creerlo, yo tengo que aceptarlo, que soy pecador. Así, la palabra de Dios es lo único que tenemos para aferrarnos y darnos cuenta de nuestra propia condición delante de Él, delante de su santidad, y la única manera de conocerlo a Él es a través de su libro. No, no, Dios se ha dado a conocer en su libro. No puedo conocerle de otra manera. No hay manera, no hay forma. Así que lo que el Señor Jesús, porque es Él el que está hablando aquí, y que el apóstol Juan lo dejó escrito, y guiado por el Espíritu Santo, por supuesto, ya casi al final de su vida, Él escribe este precioso evangelio. Y lo primero que dice el apóstol Juan, lo que está relatando es lo que el Señor dijo eh, en más de alguna oportunidad en su enseñanza. Número uno, el que oye mi palabra. Eso es lo primero. Así que hablando de la palabra de Dios, Dios nos demanda o Dios nos exige que nosotros oigamos su palabra. Ahora, oír la palabra de Dios también significa leerla, puede ser leerla. Puedo escucharla en una conversación, puedo escucharla como ahora en un mensaje que alguien da o entrega de parte de Dios.
puedo leer su palabra y cuando estoy leyendo, yo estoy escuchándole a Él. Cuando yo leo la Biblia, cuando yo leo la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, yo estoy escuchando a mi Dios. Esto es lo que Él dice. Y aquí el Señor está hablando y lo primero que hace hincapié es que el Señor está diciendo, el que oye, sin hacer distinción alguna de las personas, como dije al principio, no está demandando nada. eh, Solamente está demandando esto. Lo primero que está demandando él, el que oye. Usted está oyendo. Aunque la mayoría de los que yo puedo mirar aquí, si es que los conozco a todos, la mayoría son creyentes, probablemente, pero en algún momento dado nosotros oímos, ahora estamos oyendo la palabra de Dios. Acabo de leer un texto, eso es palabra de Dios, no es la palabra de Juan, no es la palabra mía. Escuchamos recién a Benjamín predicando el Evangelio, él está hablando palabra de Dios y cualquier predicador tiene la obligación, tiene la responsabilidad, la exigencia de parte de Dios le exige que tiene que aferrarse a predicar la palabra. Eso es lo que le dijo Pablo, le escribe a su hijo en la fe llamado Timoteo en el segundo capítulo, en el segundo libro que le escribe, él le dice que prediquen la palabra, que prediquen la palabra. Esa era lo que Pablo quería que Timoteo hiciera y que por supuesto que es lo que Dios quiere que hagamos, prediquemos la palabra. Mire, no hay evangelio si no predico la palabra. No hay enseñanza de Dios si no predico la palabra de Dios. ¿Cómo puedo enseñar de Dios sin su palabra? Es imposible. Entonces, lo que Dios demanda, si hay alguna persona no salvada aún, cuyos pecados no han sido perdonados por Dios, porque nunca ha creído en Cristo, sus pecados están con usted delante de Dios y eso hace que haya, por supuesto, una absoluta lejanía de Dios de parte suya, o usted está lejos de Dios. Entonces, lo que Dios quiere de usted es que oiga la palabra de Dios. El Señor dijo, el que oye mi palabra. ¿Es un problema? No, ¿verdad que no? ¿Quién no puede oír? Usted dirá un sordo, pero puede leerla. De alguna manera, hoy hay muchas más facilidades para leer la palabra de Dios, la Santa Biblia o la Sagrada Escritura es la palabra de Dios. Así que la primera demanda de parte de Dios para usted, para mí, es el que oye mi palabra, no el que oye al predicador. Si el predicador está predicando la palabra de Dios, por supuesto está oyéndolo a través de él. Pero este predicador, cualquiera quien sea, el hermano que hable y donde quiera que esté hablando, esa persona lo que está haciendo es dar a conocer la palabra de Dios, es dar a conocer el mensaje de salvación. Así que el Señor está diciendo a una multitud, tal vez de personas que le escuchan en la Palestina, el que oye mi palabra. Ahora alguien dirá, pero todos te están escuchando. Pero es posible que a lo mejor hay personas que oyen, pero no oyen, no prestan atención. La palabra de Dios no está haciendo nada en su vida, no le llaman la atención nada. El Señor está diciendo el que oye mi palabra, el que oye mi palabra. Y luego dice, número dos, la segunda demanda de Dios para el pecador, el que oye mi palabra. Y el segundo, por supuesto, y está bien el orden, y cree al que me envió. Una traducción, o en el que me envió, pero la mayoría concuerdan con que al que me envió. Y cree al que me envió, y cree al que me envió. Cree lo que ahora, quien le envió es Dios, que es su Padre. Eso ha venido diciendo en este capítulo 5. Yo y el Padre uno somos, dice en su oportunidad. Yo y el Padre uno somos. Mire, Cristo jamás, el Hijo de Dios jamás habló palabra propia, por así decirlo. Todo lo que él dijo, todo lo que él enseñó es palabra de Dios. Lo que él escuchó, lo que él oyó desde la eternidad, antes de que el mundo existiera, esa palabra de Dios es la que él está ahora enseñando en estos 3 años y un poquito más en que él trabaja su ministerio público, así llamado, en este mundo. Entonces,
La segunda demanda de Dios al pecador, ¿cuál es? Número uno, tiene que oír la palabra, tiene que oír el Evangelio. Oír la palabra de Dios, oír el Evangelio es oír a Dios, es oír a Él. Número dos, Él está hablándote, es Él. Y número dos, tienes que creer. Esa es la segunda demanda de parte de Dios. Y no hay más. Y cree al que me envió. Creer no solo que Dios existe, sino que Dios ha hablado y que Dios ha obrado, que Dios ha hecho una obra de tremendo significado, de infinito valor, como es enviar a su Hijo al mundo. Ya en Juan el capítulo 3, un poquito más atrás de donde estamos leyendo, un poquito antes, el Señor dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Mire, ahí dice cree. El domingo pasado, mientras Pablo predicaba, él mencionó en su momento y porque leyó este evangelio en otra porción, por supuesto en otro lugar, y él estaba diciendo lo siguiente, que usted lo ha escuchado a lo mejor más de alguna vez, o yo mismo lo he dicho cuantas veces. Este evangelio de Juan es el evangelio que por lo menos menciona 100 veces, por lo menos unas 100 veces menciona el verbo creer, el verbo creer. ¿Usted cree a Dios? Mire, creer a Dios es creer lo que Él dice, es creer lo que Él hace. Y en este caso, Dios hizo en favor nuestro una obra que tiene infinito valor. Y esa obra fue la vida de su propio Hijo entregada en la cruz del Calvario para salvar al pecador. Lo que ocurrió en el Calvario, lo que ocurrió allí en el Calvario. Mientras Cristo está crucificado en esa cruz, Dios está cargando en él el pecado nuestro. Y el castigo de nuestra paz cayó sobre él. El castigo que nosotros merecíamos porque los pecados han sido cometidos por nosotros, no por nuestro sustituto que es Cristo. Ese pecado se carga en él, mis pecados. Él lo llevó en su cuerpo sobre el madero. Estoy citando a Pedro. Él dice, él mismo llevó nuestros pecados en la cruz o en su cuerpo, allí en la cruz del Calvario. Entonces, la obra que lleva a la salvación del ser humano, la obra que permite que una persona logre tener vida eterna, lo único que puede salvar a un pecador es lo que Cristo hizo en la cruz. Una persona que cree esa verdad es salvo, pero una persona que rechaza esa verdad, aunque la haya oído 1000 veces, pero no la cree, la rechaza, esa persona no puede ser salva. Es imposible. Así que estas son las dos demandas de Dios para el pecador. Número uno, oír su palabra. Número dos, creer su palabra. No hay más. Creer su palabra es creer lo que, vuelvo a insistir, en lo que Él dice en su palabra y respecto a nosotros, en lo que tiene que ver con nosotros y nuestra relación con Dios. Esa palabra tiene que ver con lo que Cristo hizo para salvar a los pecadores. Cristo vino al mundo a salvar pecadores, murió para salvar pecadores. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No, el Hijo del Hombre no vino a salvar justo, él no vino a salvar, él vino a salvar pecadores, pecadores. Por lo tanto, si usted no se considera pecador o pecadora, la salvación no es para usted. No, la salvación es para pecadores. Esas son las dos de estas 5 verdades que aparecen en este versículo. Esas son las dos demandas de Dios. Número uno, oír su palabra, es lo que estamos haciendo. Número dos es creer esa palabra. Creer al que me envió, dice Cristo. Creer a Dios. Creer lo que Dios dice, creer lo que Dios ha hecho en favor nuestro, para nuestro beneficio eterno. Si yo creo lo que Él dice y lo que Él ha hecho, ¿qué es lo que Él dice?
creer en el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre él. Eso dice Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no quiere creer, el que rehúsa creer, no verá la vida. No, pero la condenación está sobre él. Así esas son las dos demandas. Oír su palabra, creer esa palabra, creer lo que Dios dice, creer lo que Dios ha hecho. Número 3. Aquí ahora vamos a ver los resultados de quien oye y de quien cree. ¿Cuál es el primer resultado? Tiene vida eterna. ¿Quién tiene vida eterna? El que oye la palabra y la cree. Por eso dije yo, la única dos demandas de Dios para que este pecador sea beneficiado eternamente, la única dos demandas es oír a Dios, oír las demandas de Dios, oír lo que Dios hizo y creer lo que Dios dice y hace o ha hecho. ¿Qué pasa con el pecador que cree? Dice que tiene verbo presente, ¿verdad? Tener, tengo, tengo vida eterna. ¿Desde cuándo tienes vida eterna? No desde que nací en este mundo. No, 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 no. No desde que empecé a asistir a un lugar. No. No cuando me bauticé. No. La vida eterna Dios la otorga a un pecador cuando este pecador cree en el Hijo de Dios como su Salvador. Cuando este pecador cree que Cristo murió para salvar pecadores. Cuando yo creí esa verdad, cuando estoy creyendo a Dios, estoy creyendo lo que Dios dice y ha hecho. Al creer esa verdad, Dios me otorgó vida eterna. Eso es lo que dice el texto. Tiene vida eterna. ¿Quién? El que oye y cree. El que oye y cree. Esa persona tiene. Se oye, se cree, se tiene. Usted tiene vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Pensará usted o se preguntará, ¿pero qué es eso de vida eterna? Bueno, la vida eterna, alguien dirá, es algo que no termina. Sí. ¿Es para siempre? Sí. ¿Nunca se acabará? No. Nunca se termina. No, no, no. Es eterna, es cierto. Pero es más que eso. La vida eterna es la vida que no tiene el pecador en este mundo. ¿Tiene vida física? Usted tiene vida física, yo también tengo vida física. Pero al momento de creer, recibo además otra vida que no es física, sino es espiritual. Vida espiritual. La vida de Dios. Dios es espíritu. Así que Pablo dice a los Efesios, y él mismo o él os dio vida a vosotros. Le escribe a creyente, ¿ah? Le escribe a hombres y mujeres que habían creído en Cristo, que eran hijos de Dios, que eran creyentes, que eran salvos. Y a esas personas, al escribirle el apóstol esa epístola, la iglesia en Éfeso, en el Asia Menor, Pablo, el apóstol, guiado por el Espíritu Santo de Dios, le escribe lo siguiente. Y él, refiriéndose a Dios, y Dios, mejor si quiere, y Dios os dio. ¿A quién? A vosotros. Y él os dio vida a vosotros. ¿A quiénes? A esos creyentes, a esas personas, hombres y mujeres, ancianos o jóvenes. Dios os dio, dice, y él os dio, Dios os dio a vosotros. ¿Qué les dio? Os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. El hombre y la mujer, siendo un pecador, no ha creído en Cristo, está muerto. No físicamente, espiritualmente, está muerto. Un muerto espiritual necesita vida espiritual. ¿Quién otorga esa vida? Dios. ¿Cuándo la otorga? Cuando el pecador cree, cuando el pecador oye el Evangelio, la palabra de Dios,
Y cuando ese pecador cree que lo que Dios está diciendo es verdad, creo a Dios, creo lo que Dios dice, porque Él es lo que fue Él quien obró en la cruz por mi salvación. Así que esa es la primera bendición que recibimos de parte de Dios al momento de creer en Cristo. ¿Qué pasó esa fecha? ¿Usted recuerda cuándo creyó? Yo recuerdo bien. Cuando creí, ya cumpliré 60 años de creyente, y recuerdo perfectamente cuando creí. Al momento de creer, Dios me otorgó vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Vida espiritual. Ahora puedo llamar a Dios Padre. Es mi Padre. Ahora tengo la absoluta confianza que al partir de este mundo me voy a su presencia, no por méritos propios, no los tengo, nadie los tiene. No, todo el mérito es de lo que Dios hizo por medio de su Hijo allí en la cruz. Él murió para salvar pecadores, para que hombres y mujeres muertos en delitos y pecados tengan vida espiritual al creer en Cristo. Número 3, me pilla el cerro. ¿Qué es la otra bendición que aparece aquí? Primero, el pecador que cree, oye y cree, recibe de parte de Dios, no de otra persona, sino de parte de Dios, recibe vida espiritual al momento de creer. Luego dice el texto, no vendrá a condenación, no irá a condenación. Esa palabra está en el original más bien como juicio, crisis. No vendrá a juicio, no irá a juicio, no vendrá a futuro. No enfrentará un juicio. ¿Hay un juicio? Sí. ¿Algunos le han llamado juicio final? Sí. Apocalipsis capítulo 20. Le conocemos como el juicio del gran trono blanco. Uno lee ese pasaje y dice que allí eh, se establece un gran trono blanco en el cielo y se presentan delante del que está en el trono sentado, se presentan eh, los muertos, están de pie ante Dios. ¿Muertos de pie? Sí, es posible. Así han vuelto a la vida. No han resucitado como el creyente en Cristo va a resucitar, no. Es el mismo. Vuelve a la vida tal como era en este mundo y se enfrenta a un juicio. Yo nunca he estado en un juicio y no sé, nunca he enfrentado un juicio, han cambiado un poco a veces las leyes, pero hay una persona enfrentada a un juicio. Hoy día hay un abogado, hay un acusador, un fiscal, y por otro lado hay un que escucha al fiscal, hay un juez que escucha al fiscal y el juez también escuchará a los abogados defensores o al abogado defensor. Así que hay un fiscal que es el acusador y hay un abogado que defiende al acusado. El juez va a tener que dirimir con todo lo que escucha al fiscal por un lado, con las pruebas que tenga, y por otro lado al abogado que va a presentar pruebas que indican que su defendido es inocente. Pero el juicio llamado del gran trono blanco no es así. No hay abogado defensor. No, no hay. Lo que hay es un juez. Hay un juez. No hay fiscal, no hay abogado defensores, no. ¿Y qué es lo que hay? Acusados, millares y millares y millares de acusados. Están de pie ante Dios, ante el trono. Los libros se abren. ¿Qué son los libros? Bueno, las pruebas, las pruebas. Ahí está anotado toda la vida tuya. Toda la vida del pecador está ahí. Y dice que el texto bíblico, si usted recuerda, si yo recuerdo, dice que los libros fueron abiertos y fueron juzgados cada uno por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Qué es lo que hay en los libros? Tu vida. Si eres un pecador aún perdido, tu vida está escrita allí en los cielos, delante de Dios. Está ahí. Ese es el testimonio. Esas son las pruebas.
Las pruebas de que eres un pecador que jamás creyó en Cristo. Las pruebas de que eres un pecador que jamás, nunca abriste tu corazón al Evangelio. Rechazaste el Evangelio. Los libros son abiertos. Las pruebas quedan a la vista. Y luego se abre otro libro. Se llama el libro de la vida. El libro de la vida. La Biblia dice que los creyentes en Cristo estamos inscritos en el libro de la vida. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Hay un libro que se llama el libro de la vida. Y estamos hablando aquí de vida. Aparece dos veces el término vida aquí en este texto. ¿Eh? Vida eterna. Y el último dice que ha pasado de muerte a vida. Así que hay un libro que se llama el libro de la vida. También ese libro se abre. ¿Para qué? Ah, es que en ese libro de la vida están inscritos todos los creyentes. Y esas personas que están delante del trono de Dios, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y que oyen todo lo que está escrito de su vida, aparece delante de sus ojos toda su vida de maldad, y nunca creyeron en el Señor, todo eso aparece. Y como prueba final, por así decirlo, una segunda y grande prueba de que no mereces para nada la presencia de Dios. ¿Sabe cuál es el libro de la vida? Y el libro de la vida se abre y se empieza a buscar tu nombre. Es lo que yo me imagino nomás. Se empieza a buscar tu nombre. A ver, no, no está. No está. Y dice el texto bíblico de Apocalipsis 20, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, el infierno. Pero el lago de fuego contiene al infierno. Así que tengo que entender que el infierno es un lugar de alguna manera provisorio tal vez, pero el juicio final, el lugar de condenación final para el pecador que rechaza a Cristo, es el lago de fuego. Todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La pregunta es, ¿dónde irás tú? El que oye mi palabra tiene vida eterna, no irá a juicio. No, no irá a este juicio que estoy leyendo. No vendrá a condenación, se escribió aquí, pero es a ese juicio y posterior condenación. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Esa es la condenación final. No hay más. Y nadie puede salir de ahí. No se cambia. Es por la eternidad. ¿No te parece eso horroroso de alguna manera? Pensar siquiera. Y en último, la última frase, aunque me pase un par de minutos, la última que dice Juan 5:24. Mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. ¿Cuándo? Al momento de creer. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. Por eso no puede ir a condenación, porque ya tiene vida. Ha pasado. ¿Cuándo pasó de muerte a vida? Cuando creí. Estaba en una condición de muerto espiritualmente, pero cuando oí el Evangelio y creí el Evangelio, creí que Cristo murió por mí en la cruz. Al momento de creer esa verdad, Dios dice que yo pasé de muerte, cambió mi condición, absoluto. Fue un cambio tremendo. Mire, de muerte a vida, de muerto espiritual a vida espiritual. Ahora tengo vida. Esa vida se llama eterna. Es vida espiritual. Ha pasado de muerte a vida. ¿Quién? El que oye y cree. Si usted aún no ha creído, no puedo decir que no ha oído, porque ya ha oído, y quizá muchísimas veces. Pero si hay alguien que esté escuchando ahora o que escuche después, tal vez en algún momento lo busca y lo escucha tranquilamente de nuevo, hágase la pregunta, ¿soy salvo? Cuando parta de este mundo, ¿a dónde mire? ¿A la presencia del Señor? El juicio, ese gran juicio llamado
del el gran trono blanco, ese juicio tremendo y horrible. ¿Iré a ese juicio? ¿Y ese lago de fuego? Bueno, eso es lo que Dios dice. ¿Creo lo que Dios dice? Sí, creo lo que Dios dice. Haga usted lo mismo. Como dice Dios en su palabra, será salvo. No se olvide, el Señor en su palabra dice, ese mismo Señor en este evangelio dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mire, el que cree en el Hijo. Estoy citando Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No, pero, dice, pero el que rehúsa creer, mire, no quiere creer, rehúsa, rechaza. El que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, no verá la vida, sino que la ira de Dios está, ni siquiera dice estará, está sobre él. La ira de Dios. Nadie sabe lo que es la ira de Dios. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por el Evangelio y te damos gracias por la claridad de tu palabra. Te damos gracias por dejarnos todo lo que necesitamos saber de ti y todo lo que tiene relación con nosotros. Te agradecemos este libro precioso, único, sagrado, santo libro, porque tú lo escribiste para tus criaturas y podemos los creyentes disfrutarlo, podemos gozarnos de lo que tú dices en tu libro. Ayuda, bendice a las personas que aún no son salvos, a los que han escuchado el Evangelio, ahora también, de nuevo, a los que ya hemos creído quizás por cuánto tiempo. Ayúdanos, oh Señor, ayúdanos a fortalecer nuestra fe en Cristo. Ayúdanos, nuestro Dios, a amar mucho más este Evangelio glorioso y, por supuesto, para que estemos pendientes siempre de que otras personas puedan ser salvas. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.